Bienvenidos a Salud Integral. Hoy vamos a hablar de prismas de Palomar para el tratamiento de las hemianopsias y lo hacemos con una persona que sabe perfectamente de este tema y que es el excelentísimo señor profesor doctor Fernando Palomar. Muy buenas. Encantada de recibirle, doctor, sobre todo porque precisamente antes de empezar hemos dicho, esta palabra generalmente la gente no sabe qué es una hemianopsia. Bueno, pues una hemianopsia es una pérdida sectorial de campo donde el paciente se queda viendo de la mitad hacia la derecha o de la mitad hacia la izquierda sin percepción. O sea, el paciente secundario a un ictus pierde ese campo visual y el paciente pierde el hemicampo de cada ojo y se queda viendo o se queda sin ver de la mitad a la derecha o de la mitad a la izquierda. Si es una hemianopsia muy agresiva, el paciente incluso cuando se mira a un espejo se ve solo un ojo. Se ve media cara. Cuando la hemianopsia no es tan agresiva, el paciente al mirarse a un espejo se ve los dos ojos, pero no se ve las dos orejas. Hay una oreja que le falta del lado que no ve. Entonces, eso repercute mucho o merma mucho la calidad de vida del paciente. Es decir, es como si, por ejemplo, nos ponemos la mano en un ojo, que solamente veríamos un lado. No, es muy diferente, porque si nos tapamos un ojo, tenemos un campo visual monocular, pero que tenemos lado derecho e izquierdo. Vale. Estos pacientes pierden la mitad de la derecha y la mitad de la izquierda. Sería como si tapáramos medio monitor o media televisión. Vemos la mitad. La otra mitad no es que sea negra o no la ve, porque a veces la gente confunde. No lo ve porque lo ve negro. Ojalá viese negro, porque si un paciente que tiene hemianopsia derecha, que no ve la derecha fuese negra, él sabría que esa derecha existe y que ahí hay, lo negro es algo. No existe. Entonces, cuando él gira en un marco de puerta, se da. Cuando entra en un centro comercial, no ve la estantería de la derecha. Se siente totalmente desorientado. ¿Y la cuadrantanopsia? La cuadrantanopsia sería lo mismo, pero de un cuadrante. O sea, imaginémonos un queso. Quitamos un cuarto de queso y el queso no está entero. Pues de ese campo visual hay un cuadrante que no percibimos, que no sabemos lo que hay. Todo esto, ambas, ¿en qué repercute al paciente? Bueno, estos son secuelas secundarias normalmente a un proceso cerebrovascular, a un ictus isquémico hemorrágico, y lo que repercute es en la calidad de vida del paciente. Estos pacientes tienen problemas de deambulación, tienen problemas de percepción espacial, de cálculo de distancias, tienen problemas a la hora de lectura, tienen problemas a la hora de trabajar. A veces incluso cuando están por dentro de casa, inicialmente el paciente va chocando con los marcos de las puertas. Hay que decir que luego, conforme va pasando el tiempo, el paciente dentro de su casa se siente un poco más seguro, porque es como si se va la luz en nuestra casa, estamos todos, no chocamos, claro. Pero si estás en la casa del amigo que te ha invitado, se va la luz, te comes la lámpara cuando te levantas, sí. Pues estos pacientes se encuentran que cuando salen a la calle o llegan a un sitio que no han estado nunca, pues lógicamente no percibir lo que le viene el niño de la pelota, la motocicleta o el objeto que hay a la derecha o a la izquierda, no percibirlo, pues les crea una gran merma en su calidad de vida. Son secuelas, bueno, consecuencias que se llevan a cabo después de un ictus? Sí, cuando tenemos un ictus que nos afecta al área occipital del cerebro, pues puede producir pérdidas sectoriales de campo, aparte de todas las otras secuelas que nos puede producir un ictus a nivel motor o a nivel cognitivo. También nos puede producir estas pérdidas sectoriales de campo que, lógicamente, si están acompañadas de más problemas, pues es un problema más de las secuelas que padece el paciente. ¿Los prismas Palomar qué hacen en estos casos? Los prismas de Palomar lo que hacen es restituir el lado que el paciente no ve. Si tenemos un paciente que de la mitad a la derecha no percibe nada, con los prismas vuelve a ver derecha e izquierda rápidamente. Para que nos entiendan los oyentes, es como si yo me siento en el coche y de la mitad a la derecha no veo. Lógicamente no veo ni el copiloto ni veo el retrovisor de la derecha. En el momento que me pongo los prismas, vuelvo a ser capaz de ver retrovisor de la derecha y de la izquierda. Vuelvo a ser capaz de ver ambos campos con rapidez. En el caso de hemianopsia izquierda sería exactamente lo mismo. El paciente de la mitad a la izquierda no percibe absolutamente nada y en el momento que utiliza los prismas, estos prismas lo que hacen es restituir el lado perdido. El paciente vuelve a recuperar ese lado perdido. Tienen dos funciones muy importantes estos prismas. Uno, la restitución funcional del campo visual perdido. El paciente vuelve a ver derecha e izquierda, pero otro aspecto muy importante es que ayudan a la neuroplasticidad. Estos prismas, al recuperar ese lado perdido, favorece a que se den procesos de neuroplasticidad y pueda haber recuperación de esa zona perdida. Y un aspecto también muy importante que tienen la adaptación de los prismas sectoriales en banda en un paciente hemianópsico es que cuando tenemos un paciente hemianópsico con secuelas, como hemos dicho, motoras, con una hemiplegia derecha o izquierda, lógicamente, recuperar esa percepción del lado
que no ve, ayuda muchísimo a la recuperación funcional del daño motor. O sea, tenemos pacientes que vienen con una hemiplegia y en el momento que les recuperas la percepción de ambos lados del campo, su recuperación a nivel motora mejora exponencialmente. ¿Qué mejora entonces el paciente? Su calidad de vida. Fundamentalmente, un paciente hemianópsico sin rehabilitar es incapaz de salir a la calle o de hacer una actividad por sí solo, y un paciente rehabilitado pues vuelve a tener las capacidades como para coger un coche y conducir, aunque la legislación vigente no lo permite porque no está contemplado el paciente rehabilitado, pero un paciente rehabilitado con los prismas adosados y con la terapia visual online de Palomar vuelve a tener la capacidad como para ver retrovisor derecha e izquierda rápidamente y como para poder hacer una actividad como de conducción. Con lo cual, cuando digo eso, lo que yo me refiero es que el paciente vuelve a tener una capacidad para hacer una vida totalmente normal. ¿Y ayudan en otros aspectos? Sí, ayudan a nivel de neuroestimulación. O sea, el prisma hace consciente al cerebro de que ese hemicampo no responde. Tenemos que tener claro que el problema está en el córtex occipital. Quiere decir que lo que hacemos consciente al cerebro es que el ojo, la función del ojo funciona, la transmisión de todas las fibras nerviosas funcionan, y que cuando estas fibras llegan a la placa base, para que nos entienda la gente, a la área occipital, esa zona occipital no responde. Al hacer consciente al paciente del lado derecha e izquierda, el cerebro se da cuenta que esa zona no responde y pueden pasar dos aspectos. Puede haber un aspecto de neurorehabilitación, de reactivación, o sea, que esa zona que no nos responde se nos active, o puede haber un fenómeno de neuroplasticidad. La zona adyacente neuronal supla la función de la zona dañada. Digamos, los prismas no solo restituyen el campo visual, sino que también ayudan a que se puedan dar procesos de neuroplasticidad. ¿Y puede recuperarse algo de ese campo visual perdido? En principio, sobre los libros, se dice que un paciente hemianópsico, la pérdida no se recupera y que muchas veces se le da el fallo, desde mi punto de vista, al paciente, que se dice, espérate un año a ver qué pasa. Esperan el año y al año están igual. Y el paciente al año entra en una depresión y en un problema, digamos, psicológico de estás con la esperanza de que van a decirle estás mejor, y cuando dicen estás igual, se hunden. Entonces yo siempre digo, la rehabilitación cuanto antes mejor. Y siempre que hagamos una rehabilitación tenemos que tener en cuenta que muchos pacientes recuperan campo visual central. No podemos asegurarlo. ¿Por qué? Porque un proceso de neuroplasticidad en unos pacientes se da y en otros pacientes no se da. Pero tenemos pacientes que han recuperado funcionalmente el campo visual perdido. Con lo cual, cuando tienes un paciente que recupera el campo visual perdido, puede ser porque se ha reactivado. Pero cuando tienes un paciente que le han hecho una extirpación de un tumor y le han seccionado una zona cerebral y esa zona no existe y recupera campo visual perdido, ahí sí que podemos decir que en esos pacientes es lo que nos demuestran clínicamente que se dan procesos de neuroplasticidad. Porque si esa zona no existe, se ha cortado, se ha quitado, no se puede volver a reactivar. Pero si esa zona del campo visual se recupera, quiere decir que una zona adyacente cerebral ha suplido la función de esa zona que le han quitado. ¿Y la terapia visual online realmente en qué consiste? Bueno, llevamos 30 años trabajando y rehabilitando a pacientes hemianópsicos y trato pacientes de todas partes del mundo. Hace ya muchos años montamos la primera plataforma online de rehabilitación visual. ¿Con esto qué conseguimos? Poder tratar a cualquier paciente esté donde esté. El paciente hace los ejercicios en su domicilio, a través de un ordenador o del monitor. Utilizamos normalmente el monitor del salón para tener una gran pantalla de estimulación. Entonces son unos ejercicios que hemos diseñado que lo que hacen es fomentar o inducir la neuroplasticidad. Tienen varios aspectos. Mejoramos los aspectos motores del sistema visual del paciente. Mejoramos sus movimientos oculares. Mejoramos también la parte funcional. Tenemos que tener claro que hemos dicho que el paciente pierde la mitad del campo derecho, la mitad del campo izquierdo de cada ojo. Con lo cual el cerebro antes superponía dos imágenes enteras y tenía una visión binocular perfecta. Y en este momento el cerebro tiene que superponer dos medias imágenes. Ese proceso lo hace mal y el paciente pierde visión en profundidad o visión en 3D. Al hacer ejercicios de estimulación, lo que hacemos es mejorar la parte funcional. La parte funcional vuelve a ser un rendimiento óptimo y la parte no funcional intentamos que se den procesos de neuroplasticidad para que haya una recuperación funcional. Un tema realmente interesante. Le invito a que otro día venga para hablarnos de estas terapias que ha diseñado y que resultan tan novedosas
y tan importantes. Pues estaré encantado de venirles a explicar todos los tratamientos que hacemos de forma online para estos pacientes que muchas veces están dejados de la mano de Dios y que sobre todo lo único que quiero transmitirles es que hay esperanza y posibilidad de rehabilitación. Encantados estamos nosotros, excelentísimo señor profesor doctor Fernando Palomar, que déjeme destacar porque es académico de la Real Academia Europea de Doctores, doctor por la Universitat Politécnica de Catalunya, exprofesor de la Universitat Politécnica de Catalunya y director de Centros Palomar. Y nosotros continuamos aquí en Salud Integral.